Y que yo sé, ¿verdad? Que ustedes pueden responder correctamente esta pregunta, ¿verdad? La pregunta es, ¿sigue vigente el oficio de apóstol? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí o no? Ok. Ahora, también es importante, no, esa es la respuesta correcta, pero también es importante saber por qué no. Porque si usted nomás le dice a una persona, no, es que yo no creo, dice, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Bueno, pues hay razones bíblicas. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos que poner atención, ya que la Biblia nos dice, y que siempre ha sido así, pero la Biblia nos advierte que en los últimos días se multiplicarán los falsos maestros, las falsas enseñanzas, las herejías, doctrinas de demonios, todo eso las escrituras dicen que nomás van a seguir en aumento, van a seguir en aumento. Entonces nosotros debemos de estar preparados para eso, ¿verdad? Para poder uno discernir entre lo que no es bíblico y lo que es bíblico, ¿ok? Si le dices, Jesús, que pongan el mensaje, por favor, el PowerPoint. Sí. Entonces, miren, en cuanto a este punto del apóstol, de que si hay apóstol o si no hay apóstol, no es algo nuevo, ¿verdad? No es algo nuevo. Desde el Nuevo Testamento nosotros vemos que ya se nos advierte que había falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. Siempre ha habido, pero la cosa es como les digo, las cosas nomás van a empeorar, va a haber más y más y más y más. Porque miren, primeramente, no es algo nuevo lo de los apóstoles. Lo tenemos desde la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? Como ustedes saben, ellos creen en la sucesión apostólica. Los papas son apóstoles en la línea del apóstol Pedro. Así es como creen ellos. Consideran a Pedro que era la piedra principal de la iglesia, de los apóstoles, que ahí estaba fundada la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta iglesia fundaré, sobre esta roca fundaré mi iglesia. Entonces dicen, él es el apóstol principal. Por lo tanto, todos los papas que ellos han escogido vienen del apostolado de Pedro. Así es como ellos creen. Por lo tanto, pues esto no es nuevo, el de tener apóstoles, porque toda la lista de los papas que ha habido en la historia se les considera apóstoles. Ahora, ¿usted los considera apóstoles a ellos? ¿Sí o no? Esa es la cosa, ¿verdad? Que por muchos, muchos años el cristianismo bíblico ha rechazado tal cosa de que el apostolado continúe, que haya una sucesión apostólica. El cristianismo bíblico ha dicho, no, no hay tal cosa. No hay tal cosa de que pueda haber más apóstoles, porque si creemos en la sucesión apostólica, vamos a tener nosotros que aceptar que lo que estos nuevos apóstoles dicen tienen la misma autoridad que los apóstoles originales y por lo tanto vamos a tener que seguir agregándole a la Biblia, ¿verdad? Esa es una conclusión. Entonces los católicos pues sí entienden, ¿verdad?, ese concepto y por eso no que le agreguen a la Biblia, pero no consideran a la Biblia como la autoridad final para la fe, sino que todas las declaraciones papales, que es lo que le consideran ellos las tradiciones de la iglesia, lo que los papas han enseñado que es en realidad palabra de Dios, está a la par de la Biblia. Por eso ellos no tienen la Biblia como la autoridad final. Si ellos tuvieran la Biblia como la autoridad final, les predicarían la Biblia, pero no les predican la Biblia porque no la consideran una autoridad final. Y es más, en la práctica, las enseñanzas o doctrinas que ellos han sacado, que están
no emanan, no provienen de la Biblia. En realidad, en práctica, las tienen superior a la Biblia. Superior a la Biblia. Por eso es que puede haber tanta adoración a santos, puede haber tantas cosas, ¿verdad? Poner a María como co-salvadora juntamente con Cristo Jesús. Todas esas son cosas que ellos sacaron, ¿verdad? A través de una declaración papal, entonces ya queda como al mismo nivel de autoridad que la Biblia, pero en realidad lo ponen hasta por encima, ya en la práctica de lo que dice la Biblia. Entonces, el tener apóstoles no es algo nuevo. La Iglesia Católica lo ha hecho, otras iglesias o sectas también lo han hecho, pero por más de 2000 años, lo que se le conoce como el cristianismo bíblico, evangélico, ha rechazado la creencia de que hay apóstoles en nuestros días. Hasta el pentecostalismo, cuando inició, el pentecostalismo inició en 1901, tenía la misma posición de que no, ya no hay apóstoles, ya tenemos la revelación completa en la palabra de Dios y punto. Y luego pues surgió, ¿verdad?, la segunda ola, ¿verdad? Le llaman olas del Espíritu Santo. La primera ola del Espíritu Santo fue el pentecostalismo, la segunda fue el carismatismo. Y el carismatismo también dijo, no hay continuidad de papado, de apóstoles, no hay apóstoles. Y luego vino la tercera ola del Espíritu Santo de ellos, es el movimiento de fe. También ellos dijeron, no hay apóstoles en nuestros días. ¿Okay? Hasta ahí habían llegado, ¿verdad? Hasta el año 2000, esa era la posición de ellos. Pero, ¿no han notado que se han multiplicado los apóstoles? ¿No han notado eso? Pues si ustedes ven en las redes sociales y todo eso. ¿Por qué? Porque miren, para el carismatismo, pentecostalismo, la tercera ola, ha habido una restauración del apostolado y la profecía. Dice, no, pues sí, no estaban activos el apostolado, la profecía, no estaban activos, pero Dios los ha restaurado en nuestros días. Dios los ha restaurado en nuestros días. ¿Qué es lo que podemos ver en cuanto a esto? Lo que hemos estado viendo en el libro de Oikos, de que en estos movimientos pentecostal, carismático, movimiento de la fe, la base principal para guiarse no es la Biblia, no es. Usan versículos bíblicos, ¿verdad?, nada más fuera de contexto para un pretexto de una doctrina distorsionada o falsa, pero no interpretada correctamente. Es por eso que estoy predicando estos mensajes, porque siempre están sacando cosas nuevas, y nuevas, como esto es nuevo, el que ha habido una restauración al apostolado y la profecía. ¿Y quién decidió que Dios restauró y que hoy en día Dios está levantando nuevos apóstoles y nuevos profetas? ¿Quién dijo tal cosa? ¿Quién lo dijo? Bueno, pues ustedes dirán, pues, ¿quién sabe? Para ellos no hay problema quién lo haya dicho. ¿Por qué? Porque tienen que creer desde el momento que creen en que una persona tiene una revelación de Dios, un sueño, una impresión y viene de Dios, usted tiene que aceptarlo de parte de Dios. Y así fue. Esto fue lo que sucedió en el 2001. Peter Wagner, del Global Harvest Ministries, consideró el año 2001 como el comienzo de la segunda era apostólica, porque el movimiento sostiene que los oficios perdidos de profeta y apóstol
fueron restaurados en ese año. Ahora, ya nomás porque Peter Wagner recibió revelación de Dios, de que Dios estaba restaurando el oficio de apóstoles y de profetas, están restaurados por Dios. ¿Lo cree usted? ¿Sí o no? Pero en esos movimientos usted debe de decir, amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Tiene que creerlo. ¿Por qué? Porque la autoridad final no es la Biblia. No es la Biblia. Son estas nuevas revelaciones, impresiones, visiones, sueños. Todo eso es lo que ellos no van a decir que están por encima de la Biblia. No dicen, no, le van a decir las escrituras y son inspiradas por Dios. ¿Verdad? Pero en práctica son igual que los católicos. Todas esas cosas que ellos enseñan de revelaciones de parte de Dios están por encima de la Biblia. Es por eso que pueden ellos ahora estar seguros que Dios restauró el oficio del apostolado y del profeta. Y punto. No puede usted negarlo ni nada porque, pues entonces usted no cree en el Espíritu Santo, no cree en Dios, no cree en lo que Dios está haciendo en nuestros días. Entonces ya usted queda como una persona incrédula. ¿Y quién quiere que le pongan ese título de incrédulo? Pues no, debe decir, no, pues sí, tengo que creer. Y aquí, ¿verdad? Peter Wagner, meditando en un pasaje bíblico, fue como él recibió la revelación de Dios, de que Dios estaba en ese momento dándole a él la revelación de que él estaba una vez más renovando, estaba una vez más restaurando el apostolado, la profecía, cuando él estaba meditando en este versículo que dice en Efesios 4, del 11 al 12, y él vio, él está hablando de Dios, a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Entonces él dice que Dios le habló y le dijo, mi iglesia está incompleta, mi iglesia está débil, porque los 5 ministerios que yo he dado no están siendo usados o manifestados completamente en nuestros días. Por lo tanto, estoy restaurando lo que estaba detenido, el apostolado y los profetas, ya que evangelistas, pastores y maestros no ha sido suficiente. Anuncia que estoy restaurando apóstoles y profetas. Y ya, está restaurado. Porque lo dice Peter Wagner, que Dios se lo reveló. ¿Puede usted pelearle a una persona que dice que Dios se lo reveló y que dice, y miren, y el Señor me dijo, para que mi iglesia pueda ser edificada, necesitamos los 5 ministerios esos. Mientras no se empiece una vez más a practicar el apostolado y la profecía, mi iglesia no va a estar capacitada completamente. Ya lo estoy convenciendo, ¿verdad? Y es lo que digo, cuando una persona no sabe doctrina y empieza a escuchar esta clase de explicaciones que les da una persona con mucho palabrerío y con un título y todo, pues dice, amén, gloria a Dios. Nuestro pastor no nos enseña eso. Pues, ni nunca se los voy a enseñar, tal cosa, son herejías. Porque eso no enseña la Biblia. No enseña la Biblia. Y si seguimos únicamente la Biblia y conocemos verdaderamente la doctrina bíblica, la teología bíblica, va uno a rechazar completamente esta enseñanza, esta revelación que Dios le dio de
de que está renovando una vez más el apostolado y los profetas. Y por eso pues se están multiplicando, porque ya Peter Wagner les dio luz verde de que pueden tener apóstoles y profetas. Y de tal manera, como les decía, creo que fue la semana pasada que les comentaba que uno de los líderes, ¿verdad?, del movimiento carismático escribió preocupado, dijo: me estoy preocupando porque se están acabando los pastores, ahora todos se están convirtiendo en apóstoles. Y así es. Como una persona, ¿verdad?, que conozco, que estuvo en una iglesia pentecostal, dice que vino un pastor invitado y él, ¿verdad?, recibió cuando él estaba predicando, recibió revelación de Dios, que Dios le estaba diciendo que el pastor de esa iglesia tenía que ser ordenado, ungido como apóstol. Entonces, cuando terminó, dio su revelación y toda la congregación, amén, amén, lo pasaron al frente y ya le pusieron aceite, del aceite que tenían ellos ahí, y ya fue declarado apóstol. Y ya todos le dicen apóstol. Y esta persona que a esa iglesia asistía, pues le decía apóstol. Pero esta persona se salió de esa iglesia, ¿okay?, y empezó a asistir a esta iglesia. Y en una ocasión que se encontró al pastor, le dijo: hola pastor, ¿cómo está? Le dijo: yo ya no soy tu apóstol. Entonces, sí, yo ya no soy tu apóstol. Porque antes, cuando estaba en su iglesia, le decía apóstol. Pero ya que se salió de la iglesia y se lo encontró, le dijo pastor. Y no le gustó que le dijeran pastor, porque ahora soy apóstol. Dijo: ya no soy tu apóstol. Entonces, muchas veces esa clase de títulos los hace que nomás el ego los infle y diga: no, ahora ya tengo una posición superior, ahora soy una persona superior, ahora ya. Como una vez me dijo una persona, ¿verdad?, aquí muchos años atrás, me dijo: pastor, necesito hablar con usted seriamente. Ay, dije: ya. Me dijo: ¿sabe qué? Yo ya estoy cansado de estar ahí en la puerta. Era ujier. Dice: yo quiero ser diácono. Entonces, se fijan los conceptos erróneos que se tienen, ¿verdad? La carnalidad que puede haber de querer tener un título me va a hacer ver a mí más grande, me va a hacerme sentir a mí más poderoso, con más superioridad que los demás, si tan solo puedo lograr un título. Entonces que me digan ahora apóstol y qué bárbaro, voy a caminar sobre el agua. Entonces, uno de los principales problemas que hay cuando hay esa confusión en cuanto al apostolado, comienza primeramente con no entender el significado de la palabra apóstol. Ahí es donde comienza, al no entender con el significado de la palabra apóstol. ¿Ok? Y vamos a ver. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado. Ahora, si ustedes se fijan, en sus Biblias en español dice apóstol. No lo tradujeron la palabra apóstolos, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento está escrito en el griego. No lo tradujeron y le pusieron enviados de Jesucristo, sino por considerar que era algo muy especial, hicieron lo que se le llama una transliteración, no una traducción. ¿Se fijan la diferencia? Una transliteración es traer la palabra original, apóstolos, y nomás hacerle un ajuste de acuerdo al idioma. Si es el idioma inglés, apostle. Si es el idioma español, apóstol. Pero dejan esa palabra para poder diferenciar y hacer ver que este mensajero, este enviado, es algo más especial. Por eso lo dejaron como apóstol. Entonces, el que nosotros podamos entender el significado de la palabra es que esta palabra tiene un doble significado, uno general y otro específico, de oficio. ¿Okay? De oficio. Entonces, cuando
cuando se referían a los apóstoles de Jesucristo, los traductores no pusieron los enviados de Jesucristo, no pusieron apóstoles, apóstolos, para que entendiéramos que estaba hablando de algo importante, de personas que eran oficialmente, que tenían el oficio de apóstoles de Jesucristo. ¿Okay? Apóstoles de Jesucristo eran ellos. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, en ese mundo en que prevalecía el idioma griego, yo podía, por ejemplo, decirle a Giovanni, quiero que lleves esta carta allá a aquella iglesia en La Quinta o en Palm Springs. Entonces, él era mi apóstolos, era mi enviado. Pero se fijan en forma general, no como oficio. Así como también le daban a un soldado la comisión, ve y manda este documento, ve y lleva este documento a Pilato o a fulano. Iba como apóstolos, un enviado, pero en forma general, no como el oficio de un apóstol de Jesucristo. ¿Se fijan ustedes la diferencia? ¿Por qué hicieron esa transliteración en vez de una traducción literal en cuanto a lo que era un apóstol de Jesucristo? Y así es, cualquier persona podía llegar a ser un apóstolos si era enviado con una comisión, una misión, ¿verdad? Era un apóstolos en forma general, pero ya en forma de oficio eran los apóstoles de Jesucristo. ¿Por qué creen? ¿Cuál era el título del mensaje que les puse? Sigue vigente el oficio de apóstol. No nomás puse la palabra apóstol. Si hubiera puesto nomás la palabra apóstol, estuviera diciendo, ¿puede hoy en día una persona ser un mensajero? Pues claro que sí, ¿verdad? Dirían, claro que sí puede ser un mensajero, pero oficio de apóstol. Y correctamente ustedes dijeron, no, claro que no. ¿Se acuerdan ustedes que Judas murió, se suicidó? ¿Se acuerdan? Y que los apóstoles dijeron, tenemos que reemplazarlo. Necesitamos ser los 12 apóstoles de Jesucristo. Ha muerto. Y entonces el apóstol Pedro, cuando estaba guiando a los discípulos a reemplazar a Judas, hasta mencionó una profecía acerca de Judas, porque estaba profetizado de que lo iba a traicionar y cómo iba a morir, ¿verdad? Cómo iba a caer, ¿verdad? Y reventarse ahí cuando se ahorcó, y que ese pedazo de tierra, ¿verdad? Pues quedaría, como quien dice, maldito ahí donde cayó. Y entonces Pedro les dice ahí en los Hechos, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Tome otro su oficio. Entonces veían que era algo muy especial. ¿Por qué creen que buscaron reemplazarlo con una persona? Si fuera algo no tan importante, no fuera un oficio el ser un apóstol, ¿por qué no reemplazarlo con 10 más? ¿Por qué no? Es decir, ¿saben qué? Vamos a necesitar más apóstoles aquí, la cosa se está poniendo difícil, hay mucha gente en contra nuestra. Es más, vamos a hacer 100 apóstoles. ¿Por qué no más uno? No más uno, era lo que decidieron. Ahora, aquí en este punto, ¿verdad? Siempre existe la confusión de que dicen, bueno, ¿y cuál era el verdadero apóstol que reemplazó a Judas? ¿Cómo se llamaba el que escogieron los apóstoles ahí en el libro de los Hechos? ¿Cómo? Matías, ¿verdad? Entonces dicen, ¿quién es el verdadero apóstol? ¿Matías o Pablo?
Y muchos dicen, no, Pablo, porque ese sí lo escogió Dios, pero Matías no. Matías, los discípulos se adelantaron, se equivocaron, pero ese no era el verdadero apóstol, ¿verdad? Que correspondía. No, hermanos, no. Tenemos que entender, vemos, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, vemos ahí que dice que los 12 apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces se necesitaban 12 apóstoles, ¿verdad? Para juzgar a las 12 tribus de Israel en el día final. ¿Okay? Y Pablo era el apóstol para los no judíos, para los gentiles. Por eso no hay ningún problema, puesto que ustedes se acuerdan que Judas murió antes de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Cuando se suicidó fue antes de que resucitara, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de el orden histórico? ¿Ok? Fue cuando se suicidó. Entonces, ¿ustedes creen que Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir el Evangelio de Lucas? ¿Sí o no? Sí, entonces si creen ustedes que fue inspirado por el Espíritu Santo, debemos de creer a lo que escribe Lucas, ¿verdad? Y Lucas escribe y dice que en una de las apariciones de Jesucristo, cuando resucitó y se les apareció, dice, se les apareció a los 12 apóstoles. Pablo todavía andaba de enemigo del cristianismo. ¿Quién era entonces ese 12 apóstol que lo reconoce Lucas como un apóstol válido? Matías. Dios no se equivoca y él usa diferentes medios, pero él escogió a quien habría de reemplazar a Judas. Y lo muchos dicen, no, pues no se ve nada de Matías después. Ahí en la Biblia no se habla nada de que él haya hecho algo. Pues ahí en el libro de los Hechos, en el establecimiento de la iglesia, nomás se ve principalmente nomás a Pedro y a Pablo. Y la mayoría de los apóstoles no se ve nada acerca de ellos, ¿a poco por eso no son apóstoles? Y sí hicieron, hay libros extrabíblicos de historia donde hablan de que sí anduvieron los otros apóstoles haciendo obra del Evangelio. Nosotros, yo he leído y he visto, ¿verdad?, acerca de todos los demás apóstoles. Unos fueron a Europa, otros a África, otros en Asia, y así hicieron la obra. No más que no están en la Biblia, no porque no estén en la Biblia quiere decir que no eran verdaderos apóstoles, porque no se les mencione más como a Pedro y a Pablo, que se les menciona más. Entonces ahí vemos que lo reemplazaron porque había un oficio de apóstol, ¿verdad? Y reemplazaron a uno nomás, no escogieron a 100 más o miles, como hoy en día hay no sé qué tantos cientos o miles de nuevos apóstoles que están saliendo cada día más y más y más. ¿Okay? Entonces, déjenme les enseño la definición, el significado de la palabra apóstol como oficio. ¿Okay? Diferente al significado de apóstol en general. ¿Okay? Como oficio. Uno enviado, acuérdense, en la palabra enviado es apóstolos. Un apóstolos por el Señor Jesucristo con su misión y su poder o autoridad. Ahora díganme ustedes si conocen a alguien hoy en día que califique. Porque discípulos había muchos, ¿verdad? Dice la Biblia que había muchos discípulos, ¿verdad? Pero llegó un momento que el Señor Jesucristo dijo, de estos discípulos voy a escoger a 12 que van a ser mis apóstolos, que van a tener ellos esta posición especial y que se van a poder distinguir claramente de falsos apóstoles que se levanten. ¿Por qué? Porque ellos
son comisionados por mí personalmente y van con mi poder y con mi autoridad. Y fíjense cuando sucedió eso en Mateo 10, vamos a leer este pasaje. Dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos, eran discípulos, llamó a 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. ¿Se fijan el cambio de discípulo a apóstol? ¿Qué hizo el cambio de ser un discípulo a ser un apóstol? Recibir la autoridad que Jesucristo les dio y que era una autoridad que se evidenciaba en poder hacer milagros. ¿Se fijan? El cambio que hubo de un discípulo a un apóstol. Entonces, díganme ustedes si tenemos apóstoles de estos con oficio hoy en día. Aquí están. Yo me voy a quedar nomás con la Biblia. Yo no me voy a quedar con los sueños y revelaciones de Peter Wagner. Yo prefiero confiar más en lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, que lo que dice una persona hoy en día que según esto Dios le reveló. De que no, ya, Dios ha decidido que una vez más va a haber apóstoles, una vez más va a haber profetas, que lo mismo con los profetas, el malentendido de la palabra profeta. ¿Qué significa la palabra profeta? Una palabra también griega, profe y mí, que quiere decir uno que habla de parte de Dios. Uno que habla de parte de Dios. Eso es su significado general, pero hay un significado específico también como oficio. Vamos a ver aquí, los voy a poner a prueba. ¿Estoy yo hablando de parte de Dios ahorita? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces podríamos decir que soy un profeta. ¿De qué manera? ¿En forma general o en forma de oficio? En forma general. En forma general. Nada más en el aspecto de que estoy hablando de parte de Dios, pero en la forma general yo estoy hablando nomás de parte de Dios, pero en la forma de oficio, un profeta hablaba de parte de Dios, nueva revelación que Dios le daba. Y quedó escrita en la palabra de Dios, la Biblia. Y ya una vez que la Biblia fue completada, se acabó los profetas como oficio de que recibieran nueva revelación de Dios, puesto que ya hasta el último en Apocalipsis se nos advierte, no le quites ni le agregues, aquí está completo ya. No le quites ni le agregues porque te va a ir mal si le quitas o le agregas. Entonces también eso de que ya hay nuevos profetas, no entiendes. No entiendes el significado de lo que es un oficio de profeta. Lo mismo está pasando con los apóstoles, ¿verdad? Con los apóstoles. Y entonces aquí vemos, ¿verdad? El significado de apóstol como oficio es uno enviado, un apostolos por el Señor Jesucristo con la misión de Jesucristo y con el poder y la autoridad de Jesucristo que Él les dio cuando los escogió. Cuando Él los escogió. Y entonces pasaron de ser nada más discípulos a tener un oficio de apóstol. A tener un oficio de apóstol. Ahora, hay que ver también las características que tenía que tener, las condiciones para poder calificar para ser un apóstol de Jesucristo. Había características que se tenían que llenar. Vamos a ver, como apóstol, como oficio, ¿ok? Como oficio. La primera característica que dice la Biblia es que tenía que haber sido elegido divinamente. Haber sido elegido divinamente. Por eso la Biblia dice, estos son los 12 que Jesús escogió. Díganme ustedes si de todos estos papas que ha habido en la historia fueron elegidos divinamente.
¿Sí o no? No, fueron elegidos por hombres. No fueron elegidos divinamente, como vemos aquí. Ahora, todos los apóstoles que están saliendo desde la declaración de Peter Wagner, que ya se restableció una vez el apostolado y están multiplicándose, ¿fueron elegidos divinamente? No, no fueron divinamente, como les platiqué de esto, que porque otro pastor recibe revelación y dice, su pastor, el Señor dice que él lo ha escogido para ser un apóstol. Amén, aleluya. Y hay que ungirlo con aceite y de aquí en adelante todos le dicen apóstol, apóstol. Ya nadie le puede decir pastor, porque ahora es un apóstol. Él pasó de ser un pastor, un discípulo, a ser un apóstol. Cuidado. Entonces, esta es la primera característica. Tenía que haber sido elegidos divinamente. ¿Okay? Divinamente. Y bueno, vemos que en la Biblia, y todos estos lo vemos por lo que la Biblia dice. Lo podemos entender porque en la Biblia nos narra el reemplazo de Judas como apóstol por un nuevo apóstol. Y entonces, pues no podían escoger nomás a cualquiera y decir, oh, mi primo que sea el que tome el lugar de aquí. No, tenía que haber la segunda característica, haber estado con Jesús desde el bautismo, o sea, cuando Juan lo bautizó, hasta su ascensión al cielo. Eso era la segunda requisito para poder ser un apóstol, ser considerado un auténtico apóstol. Porque fíjense, ahí en Hechos 1, cuando están tratando el asunto de reemplazar a Judas, dice, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo, mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado entre nosotros, hasta su ascensión. Entonces la persona que habría de tomar el lugar de Judas, de tomar el oficio de apóstol de Jesucristo, tenía que ser una persona que había estado ahí desde que Juan el Bautista lo bautizó y escucharon la voz del cielo del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hasta en el momento en que el Señor resucitó y ascendió a los cielos. Digan ustedes si algún papa estuvo ahí para ser un testigo de eso. O alguno de los nuevos apóstoles que tenemos que califique porque estuvo ahí en el bautismo de Jesucristo y escuchó la voz del cielo y continuó siguiéndolo hasta ser testigo de su crucifixión, de su resurrección y de su ascensión. ¿Los encontramos hoy en día, esas personas? No, no las encontramos. ¿Okay? Entonces, vemos, ¿verdad?, que son requisitos específicos dados por Dios. No los inventa el hombre, son dados por Dios. Y nada más por Dios. Número 3, haber sido testigo ocular de su resurrección, es decir, haberlo visto resucitado después de su sepultura. Y una vez más la pregunta es, hay muchos papas, hay muchos apóstoles de otras sectas del movimiento carismático, pentecostal. ¿Alguno de esos apóstoles fue testigo ocular de la resurrección de Jesucristo? No, porque dice, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. ¿Se fijan? Tenía que ser testigo de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el mensaje del Evangelio
que los apóstoles y los discípulos llevaban en el establecimiento de la iglesia, de la nueva iglesia cristiana, el tema principal era la resurrección de Jesucristo. Era el tema principal, la resurrección de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo. Que en nuestros días pues también debe ser, es un tema bien poderoso, ¿verdad? El que una persona verdaderamente que Cristo resucitó. Si una persona cree que Cristo resucitó, lleva uno mucha ventaja para evangelizar a esa persona. Entonces, dice ahí, testigo de la resurrección de Jesús. Haber sido testigo ocular de la resurrección de Jesús. Y pues claro, ¿verdad? Nosotros sabemos que ninguno de los que se hacen creer apóstoles puede calificar a ninguna de estas condiciones para ser un apóstol. Entonces ya llevamos 3. Vamos a la última. La cuarta característica de un verdadero apóstol. Tener señales de apóstol. ¿Sí? Debería de tener señales de apóstol. Ahora, si ustedes se acuerdan, vemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, él fundó la iglesia en Corinto. Él la fundó, él fue el que la comenzó, la levantó, ¿verdad? Pero empezaron algunos de ahí en la iglesia a levantar la acusación, el rumor, que en realidad Pablo no era un verdadero apóstol. Que los verdaderos apóstoles eran los 12, los originales, y que él no era un verdadero apóstol. Y empezó ese rum de que, ay, sí, se cree apóstol, pero en realidad no es apóstol. Sí será un buen cristiano y todo, pero no es un apóstol, ¿verdad? Entonces, escribiéndoles, él tuvo que aclarar ese punto. Él tuvo que aclararlo. Y lo hace con vergüenza porque pues tiene que estar hablando de sí mismo. Y es cuando él les dice ahí en 2 Corintios 2, dice, me he vuelto insensato. Ustedes me obligaron a ello, les dice a los corintios. Pues yo debiera haber sido elogiado por ustedes. Pues él fue el que los guió a Cristo, él fue el que levantó esa iglesia, él fue el que la estableció. Dice, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Siempre a la humildad, diciendo, en realidad, no es que yo me quiera exaltar o levantar, en realidad yo no me considero nadie ni nada, dice, pero ustedes me han hecho que tenga yo que andarme defendiendo, cuando ustedes mismos debieran estar seguros quién soy yo, puesto lo que yo he hecho entre ustedes. Y es en el siguiente versículo 12 donde les recuerda lo que él ha hecho entre ellos. Dice ahí en el versículo 12, estando entre ustedes, demostré ser apóstol de veras. Un apóstol de veras, dice. Pues hice constantemente las señales propias de un apóstol, milagros, maravillas y obras poderosas. Entonces, ¿se fijan? No cualquier persona que se dijera que era un apóstol, ya se le iban a creer. Por así decirlo, la credencial, el ID de un verdadero apóstol es tener la autoridad y el poder que Jesucristo le había dado para hacer milagros, maravillas y obras poderosas. ¿Se acuerdan que eso fue lo que hizo Jesucristo cuando los escogió? Dice que les dio autoridad. Entonces, eso era característico de un verdadero apóstol, tener estos poderes que Jesucristo mismo mostró para que creyeran que Él era el Mesías. Entonces Jesucristo se los dio con autoridad para que ellos los pudieran hacer, para que creyeran que ellos eran los apóstoles del Mesías. Los apóstoles del Mesías. Entonces vemos que se tenían que hacer esas señales de un apóstol.
Acuérdense una vez más, les recuerdo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y vemos, ¿verdad?, cómo hasta resucitaron muertos. Hasta resucitaron muertos. Entonces, díganme ustedes si un papa tiene estas señales, hace estas maravillas, estos milagros. ¿Puede un papa hacer eso? Si verdaderamente pudiera hacer eso por ser un apóstol de oficio, ¿verdad?, comisionado y escogido directamente por Jesucristo con la autoridad y los poderes de Jesucristo, yo les aseguro que no estaría ya bien cómodo, resguardado de todo, nada más que le estén sirviendo y besándole la mano y todo. Andarían por todos los hospitales levantando a todos los enfermos. Pero no, allá está nomás contando el oro. ¿Cuánto tenemos? Necesitamos más. Entonces, vemos, ¿verdad?, que ahora, en Marcos 16:20 dice, los discípulos salieron a predicar por todas partes. El Señor los ayudaba y confirmaba su palabra acompañándola con señales. O sea, ellos presentaban el Evangelio y para que supieran la gente que verdaderamente ellos eran enviados, apóstoles de Jesucristo, Él les permitía que pudieran hacer maravillas, señales, milagros, y de esa manera ellos podían creer que verdaderamente estaban continuando con el ministerio del Mesías, porque eran verdaderos apóstoles. Y es lo que hizo Pablo. Fue como Pablo se defendió con los corintios y les hizo ver que él era un verdadero apóstol. Y dijo, y ustedes saben, cuando estuve entre ustedes, toda clase de milagros, maravillas que yo hice entre ustedes. ¿Cómo pueden negar que yo sea un apóstol? ¿Cómo lo pueden negar? Pues no. Entonces, hermanos, miren, el fundamento de la iglesia, o sea, la iglesia universal son todos los verdaderos creyentes que hay a través de todo el mundo, en todos los tiempos. Esta es la iglesia por la que Cristo viene en el rapto. No viene por una denominación o algo, viene por los verdaderos creyentes. ¿Okay? Verdaderos creyentes son a los que Él se va a llevar. Entonces, el fundamento de la iglesia universal se echó en el primer siglo, en el tiempo de Jesucristo y los apóstoles. Es por eso que el oficio de apóstol ya no está vigente, porque ellos sirvieron como fundamento. Cuando usted echa un fundamento para edificar y empieza a edificar, ¿puede volver a echar otro fundamento o más fundamento? ¿Puede? ¿Sí o no? Ya no, ya lo echó. Ya empezó a edificar. Como aquí, ¿podemos echar otro fundamento aquí a este edificio? Ya no podemos, ya se le echó y punto. Y punto. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Fíjense, en Efesios 2:19 dice, así que ahora ustedes, aquí el apóstol Pablo está escribiendo y principalmente se dirige a los gentiles. Los gentiles son los no judíos. Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos y extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, diciendo, ahora tanto los creyentes judíos como los creyentes gentiles formamos un solo pueblo santo. Son miembros de la familia de Dios. Ahora somos una sola familia. Judíos creyentes, judíos no judíos creyentes, los gentiles, todos formamos la familia de Dios. Y luego fíjense lo que dice en el versículo 20. Juntos constituimos su casa,
la cual está edificada sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Entonces, ya los apóstoles y los profetas ya sirvieron como fundamento en el cual se empieza a construir la iglesia. ¿Podemos sacar otros fundamentos hoy en día? ¿Otros apóstoles y otros profetas? ¿Se tiene que echar otro fundamento? No, ya fue echado ese fundamento. Ya nomás está en construcción la iglesia del Señor. Bajo ese fundamento que fue establecido en el Nuevo Testamento. ¿Se fijan por qué ya no hay apóstoles? ¿Por qué no hay profetas de oficio? Porque sirvieron de fundamento y la piedra principal es Cristo Jesús. Entonces ya, por eso es que por más de 2000 años el cristianismo bíblico ha enseñado, no hay sucesión apostólica, no hay más apóstoles, no hay más profetas, ya sirvieron con su función, ya tenemos la Biblia completa, ya no hay para recibir más revelación nueva, por lo tanto, ya no hay más apóstoles ni profetas, ya no existen. Entonces, vemos, ¿verdad?, que la Biblia es clara. Si nosotros nomás queremos seguir la Biblia, pues vamos a llegar a esa conclusión. Dice el versículo 21, unidos a Cristo formamos parte del bien armado edificio. ¿Se fijan? Está ya bien armado ese edificio, ya tiene un fundamento lo suficientemente firme y estable para seguir construyendo segundo piso, tercer piso, todos los pisos que se quieran, ya está el edificio que va construyéndose hasta que sea el templo santo del Señor. Ya no se necesita otro fundamento, ya está echado, ya estuvo. Así es que vamos a resumir y revisar lo que hemos visto. Tenían que haber sido elegidos divinamente, ¿okay? Haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan hasta su ascensión al cielo. Haber sido testigos oculares de su resurrección, es decir, haberlo visto resucitado después de su sepultura. Y cuarto lugar, tener señales de apóstol. Díganme ustedes si conocen a alguien que llene estos requisitos. Levante la mano si usted conoce a alguien que llene estos requisitos para ser un apóstol. Ni lo va a encontrar. Ni lo va a encontrar. Por eso, con toda seguridad, usted puede tomarle una foto a esto y enseñarle a una persona y decirle, mira, por eso yo no creo que tu pastor sea un apóstol. Por eso yo no creo que haya apóstoles. Por lo que dice la Biblia. Y nada más por lo que dice la Biblia. Ahí está. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado porque la Biblia nos advierte, Satanás anda como león rugiente y él obra a través de falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Lo hizo desde el primer siglo y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Por eso, hermanos, miren, hay personas que me han dicho, ay pastor, el libro de Oikos está difícil. Hermanos, ¿qué no está difícil en esta vida, en este mundo? ¿Verdad que ya nomás con vivir la vida secular hay retos? Hay retos en cuanto a relaciones, hay retos en cuanto a un nuevo trabajo, hay retos en la escuela constantemente. Y ¿verdad que los vemos como normales y que los tenemos que superar? ¿Por qué no los retos espirituales? ¿Por qué se tiene que rendir y decir, no, este libro está muy difícil para mí? No, es un reto que el Señor está permitiendo a su vida y los retos los tenemos que aceptar y los tenemos que superar. Si queremos crecer y madurar, tenemos que hacerlos. Yo se los digo por experiencia, porque cuando yo fui al seminario, pues un mexicano de Ciudad Juárez y de repente entra a un seminario todo en inglés, con unos librotes así en inglés.
Fue un gran reto para mí poder estar entendiendo. En cada hoja tenía que subrayar las palabras que no entendía y ponerle el significado por ahí. Y ya que ya entendí esa hoja, a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Y solamente así va a poder entender todo. Pero fue un reto. Y no me rendí, gracias a Dios. Así yo los animo a que ustedes no se rindan y digan, ay no, este libro está muy difícil para mí. ¿Qué quieren que les dé? ¿Memín Pingüín o qué cuento, verdad? Tenemos que aceptar los retos para poder crecer y no ser engañados, hermanos, porque la Biblia nos advierte. ¿Cree usted lo que dice la Biblia? La Biblia dice que aumentarán los engañadores. Dice, engañarán y serán engañados. Engañarán y serán engañados. Es que tenga usted mucho cuidado porque ahí andan. Y ahorita con todos los medios de comunicación que tenemos, ellos los están usando. Los están usando. Y tiene usted que tener cuidado. Por eso, aprender, a estudiar, a profundizar en la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque no estamos a tientas en este mundo. Tú nos dejaste una gran luz, tu palabra, para que nos guíe, para que no tengamos confusión, para que podamos saber con plena seguridad qué es tu voluntad, qué es lo correcto, qué no es correcto. Señor, ayúdanos a que verdaderamente creamos esto y verdaderamente estemos dispuestos a sacrificarnos por aprender, por crecer, por profundizar en tu palabra, Señor. Que aceptemos los retos intelectuales, espirituales que tengan que venir a nuestra vida con tal de madurar y crecer en espiritualidad y en conocimiento. Gracias te damos, Señor, porque tú has provisto todas las herramientas necesarias para que podamos nosotros discernir correctamente entre el bien y el mal, entre las falsas doctrinas y la doctrina verdadera. Ayúdanos pues, Señor, a aprovechar todas estas herramientas que tú nos has proporcionado y que todo es por tu gracia y con el único propósito de traer honra y honor a tu Hijo Jesucristo. Y es en su nombre que te lo pedimos. Amén.